Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio de resolución de ecuaciones diferenciales con series de potencia que habíamos planteado en la clase anterior. En este caso vamos a resolver la segunda solución. Ya habíamos resuelto la primera, ahora vamos con la segunda. Para plantear la segunda solución vamos a hacer lo siguiente. Para hacer más cómodo el trabajo, de operaciones con la segunda solución, al sustituirla en la EDO, consideramos el operador D'Alembertiano de la EDO. Bueno, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Vamos a plantear primero la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es 4x cuadrado por y2' más 2x cuadrado por y' menos x más 3 por y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. Ustedes saben que lo que se tendría que hacer es tomar la solución y2 y dicha solución y2 evaluarla en la ecuación diferencial. Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a copiar ahora la expresión de la solución y2. La solución y2, según el caso, es c por y1 de x por el logaritmo natural de x más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2 o r2, siendo b sub 0 distinto de 0. Entonces lo que podrían hacer ustedes es, cojo la solución y2, la derivo una, dos veces y la sustituyo en la ecuación diferencial. Es lo que normalmente se hace, ¿no? Solo que aquí lo que se va a hacer, según el planteamiento, supuestamente para hacerlo más fácil, es armar el operador D'Alembertiano de nuestra ecuación diferencial, cual sería 4x al cuadrado por la segunda derivada con respecto a dt cuadrado más 2 veces x al cuadrado por la derivada respecto a dt menos x más 3 por este puntito igual a 0. Porque el operador D'Alembertiano, en otras palabras, es la misma ecuación diferencial. Miren, es lo mismo. Solo que en vez de y2' tiene este punto. En vez de y tiene este punto. Y en vez de y tiene este punto. Y la segunda derivada de y se expresa como la segunda derivada respecto al tiempo. La derivada de y se expresa como la derivada respecto al tiempo. Y y solo como el punto. Entonces, se usa el D'Alembertiano que tiene la misma configuración de la ecuación diferencial. Entonces esto vendría a ser lo mismo que yo aplique el D'Alembertiano. O sea, evaluar mi solución y2 en la ecuación diferencial sería lo mismo que yo aplique el D'Alembertiano a la segunda solución. Vendría a ser igual a 4x al cuadrado por la segunda derivada de y2 de x respecto a dt cuadrado más 2 veces x cuadrado por la derivada de y2 de x respecto a dt menos x más 3 por y2 de x igual a 0. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahora, el proceso matemático, bueno, de los cálculos que se tienen que hacer son muy extensos, muy extensos, pero los voy a hacer. Vamos a tomar una diapositiva nueva. Entonces tenemos en claro que lo que nosotros queremos hacer es usar esta expresión de D'Alembertiano.
Y tenemos en claro que la solución y2 de x es c por y1 de x por el logaritmo natural de x más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito del b sub n por x elevado a la n más, trabajémoslo como pi2. Entonces yo primero tengo que tener la derivada, en este caso de la segunda, la derivada de y2, que vendría a ser igual. Aquí aplico la derivada del producto, sería c, la derivada de la primera, por la segunda, más c, la derivada de la segunda, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, por la primera, que es y1 de x, la primera función, más. Ahora la derivada de la sumatoria sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más r2 por b sub n por x elevado a la n más r2 menos 1. Ya les he explicado que lo que se hace es, este exponente se lo pasa a multiplicar y se le resta una unidad cuando se deriva. Ahora vamos a obtener la segunda derivada. La segunda derivada es igual a c, en este caso aquí aplico otra vez la derivada de producto aquí, porque voy a derivar otra vez, pero en este caso y2'. Sería c por la derivada de la primera, que sería y2' de 1, por la segunda función, que es el logaritmo natural de x, más c, la derivada de la segunda, que sería 1 sobre x, por la primera función, que es y1' de x, más. Ahora aplico la derivada de producto, pero para la expresión de aquí. Eso vendría a ser igual a c por la derivada de la primera, que sería derivar x a la menos 1, ya subiendo este x, por la segunda, más c por la derivada de la segunda, sería la derivada de y1 de x, por la primera, más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, y así mismo derivo. Ya lo voy a poner abajo más porque no me va a alcanzar. Derivando sería más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más r2, multiplicando a n más r2 menos 1, por b sub n por x elevado a la n más r2 menos 2, porque a este menos 1 le resto otro menos 1. Ya. Entonces hasta ese punto tendría eso. Y tendría que derivar este que está aquí. Valdría solo esta expresión, el derivada del x a la menos 1. Si voy a hacer aquí aparte, si yo derivo la derivada de x a la menos 1, esto vendría a ser igual a menos x a la menos 2. ¿Verdad? Entonces voy a reemplazar esto por menos x a la menos 2. Y al mismo tiempo, esto es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, continúo. Menos 1 sobre x al cuadrado. Y eso vendría a ser. Lo hice ahí mismo para no tener que volver a escribir toda la expresión. Entonces ahí nosotros tendríamos, como tal, lo que vendría a ser la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el D'Alembertiano. Entonces, aplico el D'Alembertiano. Vamos a hacerlo aquí en esta misma línea. Sería el D'Alembertiano de y2 de x es igual a 4x al cuadrado, que multiplica. ¿A qué multiplica? A la segunda derivada. La segunda derivada es esto. Entonces tenemos que copiar todo eso. Sería c por y1 de x, 2', por el logaritmo natural de x, más c sobre x por y1 de x', más, sería menos c sobre x al cuadrado por y1 de x, más c por y1' sobre x, y más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más r2 por n más r2 menos 1, multiplica b sub n por x elevado a la n más r2 menos 2. Y todo eso tiene que estar con el paréntesis porque todo eso multiplica a 4x cuadrado.
más. Aquí está el lambertiano, más 2x cuadrado. Se multiplica. Ahora aquí tengo que multiplicar, pero solamente la derivada. Sería esta. Sería c por y1 de x' por el logaritmo natural de x, más c sobre x por y1 de x, más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más r2 por b sub n por x elevado a la n más r2 menos 1. Cierro paréntesis. Luego me falta esta expresión, menos x más 3 menos x más 3, que multiplica a la expresión de solamente el punto, que sería la expresión de y2, que sería esta. Sería c por y1 de x por el logaritmo natural de x más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2. Entonces nos queda toda esa expresión. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es romper paréntesis. Romper paréntesis y simplificar. Cuando hagamos esto, por ejemplo, este x cuadrado de aquí se va a simplificar. Bueno, primero tendrías que ingresarlo a cada uno de los términos para luego ver cómo se simplifica. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces tendría que el de lambertiano de y2 de x es igual. Y ahorita voy a romper paréntesis. Entonces igual a 4x cuadrado por c por y1 de x', 2', por el logaritmo natural de x más 4x cuadrado por c por y1' de x sobre x. Aquí se simplifica el cuadrado con la x. Menos 4x cuadrado por c por y1 de x sobre x al cuadrado. Aquí se simplifica el x al cuadrado con el x al cuadrado. Menos, ahí vendría más 4. Más 4x al cuadrado por c por y1' de x sobre x. Aquí se simplifica este cuadrado con la x. Ya. Luego sigue más 4x cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más pi2 por n más pi2 menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 2. ¿Qué sigue luego? Bueno, en este caso aún falta romper, si aún faltan romper paréntesis, faltaría romper todavía la expresión del 2x cuadrado, pasarlo a multiplicar por todos sus componentes. Tendría que ser más 2x al cuadrado por c por y1' por el logaritmo natural de x más 2x al cuadrado por c por y1 de x sobre x más 2x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más pi2 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 1 menos x más 3 por c por y1 de x por el logaritmo natural de x menos x más 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2. Aquí se simplifica este cuadrado con la x y eso es por el momento. Entonces lo que he hecho es romper paréntesis, ¿no? Acá también, esto de aquí lo pasé a multiplicar para esto, para el de acá. Ya luego que he roto paréntesis, lo siguiente que tengo que hacer es tratar de reducir, simplificar lo que más se pueda. Ya, pero voy a hacer algo en particular, que es lo siguiente. Voy a agrupar lo siguiente, 4x cuadrado c por y1 por el logaritmo natural. Voy a agrupar pongan atención aquí. Voy a agrupar esta parte
más 2x cuadrado por c por y1' por el logaritmo natural de x. Voy a agrupar este de acá, menos x más 3 por y1 por c por y1 de x por el logaritmo natural de x, más este de acá. ¿Por qué voy a agrupar en particular esos tres? Eso es lo que necesito que pongan atención. Los voy a agrupar ahora mismo. 4x al cuadrado por c por y1 2' de x por el logaritmo natural de x, más 2x cuadrado por c por y1 de 1' de x por el logaritmo natural de x, menos x más 3 por c por y1 de x por el logaritmo natural de x. Cierro. Eso es lo que agrupo. Y lo demás lo voy a copiar. Más 4x por c por y1 de x', menos 4c1 por... menos 4c. Solo es menos 4c. Menos 4c por y1 de x, más 4xc por y1' de x, más 4x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más pi2 por n más pi2 menos 1 por b sub n por x, bueno acá, por x elevado a la n más pi2 menos 2, más 2 por x por c por y1 de x, más 2 por x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más pi2 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 1, y menos x más 3 que multiplica la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito por b sub n por x elevado a la n más pi2. ¿Por qué lo he agrupado así? Por la siguiente razón. Si ustedes se fijan, si yo saco factor común logaritmo natural de x, saco factor común logaritmo natural de x y la c y logaritmo natural de x, voy a sacarlo como factor común. Si yo lo saco como factor común, me quedaría lo mismo que vendría a ser la ecuación diferencial, pero evaluado en y1. Ese es el detalle. Esa es la razón. Entonces voy a proceder a hacerlo en la siguiente diapositiva. Bueno, como decía, aprovechando que en el primer arreglo se podía sacar factor común c por el logaritmo natural de x, y con esto nos queda a nosotros lo que vendría a ser el D'Alembertiano de la solución y1. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces copio 4x cuadrado por y2' de x, y1, más 2x cuadrado por y1' de x, menos x menos 3 por y1 de x, y eso le saco factor común. Bueno, ya le vengo sacando de la expresión anterior c por el logaritmo natural de x, y lo demás, lo restante lo copio. 4x por c por y1' de x, menos 4c por y1 de x, más 4x más 4x por c por y1' de x, más 4x cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más pi2 por n más pi2 menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 2, más 2x por c por y1 de x, más 2x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más pi2 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 1, menos x más 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de b sub n por x elevado a la n más pi2, n más pi2. Y entonces, todo esto que está aquí, si ustedes lo analizan, es igual a aplicar el D'Alembertiano a la primera solución, porque es la misma, tiene el mismo modelo
de la ecuación diferencial, solo que tiene evaluado en y1. Entonces todo esto se va a reemplazar. Todo esto se va a reemplazar por el D'Alembertiano de y1 de x. Nada más. Entonces, esto nos quedaría como L por y2 de x vendría a ser igual al D'Alembertiano de y1 de x por c por el logaritmo natural de x, más. Ya lo demás viene de simplificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a reducir y1', estaríamos reduciendo este con este de acá. Nos quedaría 8. Yo lo tacho para saber que ya lo simplifiqué. Sería 8x por c por y1' de x, más. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué más podemos reducir. Podemos reducir, en este caso, tenemos un 2xc por y1 de x. Vamos a ver. Esta expresión la copiamos nomás. Y el menos 4c por y1 de x también. La copiamos. Este. Y ahí, si no se puede reducir más, solo copiamos el resto, ¿no? Entonces, más 4x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más pi2 por n más pi2 menos 1, por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 2, más 2x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n más pi2 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 1. N más pi2 menos 1. Menos x más 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2. Lo siguiente que tenemos que hacer, como lo seguimos haciendo, es reducir en lo posible, ¿no? Reducir en lo posible. Lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. Tenemos L de y2 de x es igual al D'Alembertiano de y1 de x por c por el logaritmo natural de x más 8 x más 8xc por y1' de x más 2 por x menos 2 por c por y1 de x más 4x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más pi2 por n más pi2 menos 1 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 2 más 2x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más pi2 por b sub n por x elevado a la n más pi2 menos 1 menos x más 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2. Ya, lo siguiente que es importante que se den cuenta es esto. Si yo resalto esto, esta parte, más la parte de acá, y más la parte de acá, dense cuenta que es lo mismo que yo esté aplicando el D'Alembertiano, pero para la sumatoria. ¿Por qué? Porque tiene el mismo modelo. El 4x cuadrado, 4x cuadrado. 2x cuadrado, 2x cuadrado. Menos x más 3, menos x más 3. Y lo que multiplica todo esto es a las soluciones. En este caso y1, y1, y1. Aquí sería la sumatoria y la sumatoria. Y coincide porque la que está aquí es la sumatoria en su segunda derivada. La que está aquí es la sumatoria en su primera derivada y esta es la sumatoria originalmente. Entonces nosotros podemos decir que el D'Alembertiano de y2 de x es igual al D'Alembertiano de y1 de x por c por el logaritmo natural de x más 8 veces c
por y1' de x más 2 veces c por x menos 2 por y1 de x más el d'Alembertiano de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2. Y eso es igual a 0. Entonces esta vendría a ser la expresión del d'Alembertiano de y2 de x, se llega hasta ese punto. Bueno, aquí lo siguiente que se hace es esto. Como y1 de x ya es una solución de la ecuación diferencial, entonces al aplicarle el d'Alembertiano, esto se hace igual a 0. Porque es como que estemos evaluando y1 de x en la ecuación diferencial, y como es una solución de la ecuación diferencial, se hace 0. Entonces, la expresión, ¿cómo nos quedaría? En este caso, habría omitido un paso. En este caso, tenía que aquí también, esta parte de aquí, sacar factor común y1 de x. Al hacerlo, me quedaba esta expresión. Esta. Aquí saco factor común c con y1 de x y me queda 2 por x menos 2. De este sería este 2 por x por el 4. Saco factor común 2. Entonces luego, copio tal y como están las expresiones de acá arriba. Las copio igualito. Y ahí hago el análisis de que esta expresión, esta, junto con esta y con esta corresponden al aplicar el d'Alembertiano a la sumatoria. Entonces ahí recién tendría que el d'Alembertiano de y2 de x es igual a L por y1 de x por c por el logaritmo natural de x más 8 por c por y1' de x más 2 veces c por x menos 2 por y1 de x más el d'Alembertiano de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2 igual a 0. Luego, y aquí yo digo lo siguiente. Como el d'Alembertiano de y1 es lo mismo que aplicar y1 a la ecuación diferencial, y como y1 es una solución de la ecuación diferencial, entonces esto se hace 0, porque al evaluar una solución en una ecuación diferencial se satisface y se hace 0. Entonces nosotros tendríamos que el d'Alembertiano de y2 de x se reduce a lo siguiente. Vendría a ser solamente igual a 8c por y1' de x más 2 veces c por x menos 2 por y1 de x más el d'Alembertiano de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2. Entonces y eso es igual a 0, obviamente. Entonces, hasta ahí quedamos hasta ese punto. Se tiene que seguir trabajando aún más. Y aquí tenemos la expresión hasta la que habíamos llegado hace un momento. Ahora vamos a analizar solamente por el momento esta expresión y la expresión de acá. La de aquí la vamos a dejar en stand-by, la de la serie, porque se vuelve muy extensa. Entonces, para analizar esta expresión, yo necesito el valor de y1 y y1'. Entonces yo recuerdo que y1 que obtuve en la primera parte del video, o sea la primera solución, era igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3 medios. Entonces esta expresión yo necesito derivarla, la derivo, tendría que ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 3 medios más n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3 medios. Lo que he derivado es la expresión de x. Pasé a multiplicar el n más 3 medios y aquí faltó este n más 3 medios restarle 1 para que esté completamente derivado. Entonces lo siguiente que hago es reducir la expresión. Me quedaría la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 3 sobre 2 que multiplica 2n menos 1
por n más 2 factorial por x elevado a la n más 1/2. Y eso de igual manera me queda como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 3 sobre 2 elevado a la n por n más 2 factorial por x elevado a la n más 1/2. Entonces nosotros vamos a reemplazar tanto y1 como y1' en esta expresión de aquí. Como lo dije hace un momento, por el momento solo vamos a trabajar con esta parte porque se hace muy extenso. Entonces vamos a copiar la expresión, es el D'Lambertiano de y2 de x, que es igual a 2c por x menos 2 por y1 de x, más 8c por x por y1' de x, más el D'Lambertiano de la sumatoria n igual a 0 hasta infinito, de b sub n por x elevado a la n más r2 igual a 0. Vamos a tomar esto como una primera parte y esta como una segunda parte y esta como una tercera parte. Entonces, tomando solamente la primera parte sería el 2c por x menos 2 por y1 de x. Aquí vamos a reemplazar el y1 por lo que representa y1, que es la sumatoria n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3/2. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a distribuir. Tendríamos 12 por x elevado por 2x por la sumatoria n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3/2 menos 4, porque aquí multiplicaría 2 por 2 son 4, se hace menos 4 por el negativo, c por la sumatoria n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3/2. Luego vamos a tratar de reacomodar estas expresiones. Este x que está aquí lo ingresamos. Al ingresarlo nos quedaría 2c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x que multiplica x elevado a la n más 3/2 menos 4c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n menos 2 o n más 2 factorial por x elevado a la n más 3/2. Entonces, ingresando eso, nos quedaría x elevado a la n más 5/2. Al sumar aquí el exponente de 1 más 3/2. Y entonces esto vendría a ser como resultado de la expresión 1. Ahora vamos a trabajar con la expresión 2. Para la expresión 2 tenemos, la expresión 2 es 8c por x por y1'. Entonces esto vendría a ser igual a 8c por x, y en vez de y1' reemplazamos el valor de y1', que es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 3 sobre 2 elevado a la n por n más 2 factorial por x elevado a la n más 1/2. Entonces aquí tratamos de resolver. Ingresamos la x. Esta x la ingresamos a la sumatoria. Tenemos desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 3
sobre 2 elevado a la n por n más 2 factorial por x que multiplica a x elevado a la n más 1 medio. Esto es igual a 8c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 3 sobre 2 elevado a la n por n más 2 factorial por x elevado a la n más 1 medio más 1. Listo. Entonces esto vendría a ser igual a 8c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2n más 3 todo sobre 2 elevado a la n por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3 medios. Ya simplificando esto, me queda 3 medios. Entonces, lo siguiente que queda es unificar ambas expresiones. Está la 1 y la 2. La 3 todavía no la vamos a tocar. Entonces nos quedaría uniendo 1 y 2. Nos quedaría 2c por x menos 2 por y1 más 8c por x por y1', ¿verdad? Eso vendría a ser igual a 2 veces c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 5 medios menos 4c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la n más 3 medios todo sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial y más 8. Ha sido extenso eso. Más 8c por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito menos 1 elevado a la n por 2n más 3 por x elevado a la n más 3 medios todo sobre 2 elevado a la n por n más 2 factorial. Entonces lo que hemos hecho es unir las expresiones 1, que vendría a ser unir esto con el menos 4 destaca toda esta expresión y con la expresión 2 que nos dio esto de acá. Son tres sumatorias. Y aquí están las 3 sumatorias. Esta, más esta y más la de acá. Ya, entonces de ahí lo que sigue, y lo voy a explicar de palabra porque lo vamos a continuar en el siguiente video porque ya se extendió mucho este. Lo que sigue es reducir. Vamos a reducir la expresión. La tercera serie la vamos a maniobrar para que se iguale sus expresiones un poco a la segunda, a la primera y a la segunda, y vamos a reemplazarla luego de haberla maniobrado y para llegar a una expresión más legible, y luego todo eso lo juntamos con la tercera parte que no hemos tocado, es la de aquí, la tercera parte que aún no hemos tocado, y llegaremos a una expresión más en concreto. Ya eso lo dejamos para la siguiente clase. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Mañana continuamos con este ejercicio, que es muy extenso.